Se llama Hispanidad, que sería básicamente la comunidad de naciones y personas que en el mundo hablan español, que son cerca de casi 600 millones de personas, a los que yo por mi parte incluiría, en tanto que vienen de la misma raíz lingüístico-cultural, a los países de lengua portuguesa, porque no hay que olvidar que tanto el Condado de Castilla como el Condado de Portucale se escindieron del Reino de León, que viene el Reino de Asturias, y es ahí donde empieza esta civilización, que podríamos llamar iberófona, el término de Durantes Prados. Forma un conjunto global de más de 800 millones de personas en los 5 continentes que hablan 2 lenguas que son las únicas universales mutuamente comprensibles, lingüísticamente hablando hasta en un 90%. Y si bien es cierto que el ortograma, en términos de Gustavo Bueno, del Imperio Portugués fue más depredador que generador, aunque el nuestro con los Borbones fue poco a poco adquiriendo un carácter más colonial, nunca al nivel de neerlandeses ni británicos, eso también es cierto, pero difería mucho desde los austrias. Lo que sí es verdad, y yo esto es una tesis que manejo cada vez con mayor ímpetu por mi parte, es que eso que se llama hispanidad son los restos del naufragio de una civilización que representó en un momento dado, entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII, principios del XIX, un proyecto de modernidad alternativo al que triunfó. Ese proyecto de modernidad alternativo fue derrotado por otra modernidad anglosajona, protestante, capitalista e industrial que logró imponer como relato, como ideología, porque la leyenda negra es eso, una ideología, en las clases hegemónicas de esas naciones que derivaron de la derrota, del naufragio de esa civilización, ese discurso para, entre otras cosas, justificar esa construcción de esos estados. Que no es exactamente cierto que algunos fueran prósperos, porque en la Argentina de principios del siglo XX, el área de Buenos Aires era muy rica, mientras que en el interior de las provincias vivía gente tremendamente pobre. Los que luego fueron, entre otras cosas, los descamisados que se unieron a las filas del peronismo. En todo caso, esa modernidad derrotada, y esto les va a gustar tanto a los que estén aquí que sean marxistas como a los que estén aquí que sean hispanistas y lectores del Quijote, fue Marx en El Capital, en una nota a pie de página, quien mejor explicó con una sola frase por qué cayó el Imperio Español. Y Gustavo Bueno dijo que Don Quijote era el espejo de la nación española, algo que el propio Cervantes expresa en los tomos del Quijote. La frase con la que Marx describe esa caída es la siguiente, la repito muchas veces, hay alguien que la ha escuchado más de una vez: ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Y si nosotros caímos, si nuestra civilización cayó, era porque la caballería andante, esa institución que trataba de desfacer en tuertos, no entendió que era incompatible con la forma descarnada de explotación y de desarrollo industrial que los ingleses empezaron a imponer en su propia isla, liberalizando la fuerza de trabajo infantil y de la mujer y exportándola a sus colonias, porque si eran colonias, porque tenían gobierno indirecto y el centro urbano se centraba en la costa, mientras que nosotros hicimos otra cosa, pero que fue derrotada. Y lo que yo cada vez defiendo con más ahínco es que si esa modernidad alternativa que fue derrotada se puede reconstruir, tiene que hacerlo contra aquella modernidad que triunfó. Y por tanto, por eso, la derrota política, ideológica e historiográfica de la leyenda negra es, a mi juicio, una misión inextricable de todos los hispanos de ambos hemisferios.